Queridos estudiantes, bienvenidos al curso de Programación 2, Programación orientada a objetos. En esta parte vamos a ver la introducción acerca de en qué consiste la programación orientada a objetos. Ahora bien, antes de tomar este curso, ustedes ya deben de saber las bases de la programación. Si alguno de ustedes tiene falencias en programación o no, entonces les recomiendo repasar los temas de la gestión pasada. Pero vamos a empezar con lo básico y luego vamos a volver a tocar esos temas y cada vez que lo hagamos vamos a ir incorporando nuevos conocimientos con mayor profundidad del conocimiento y cosas más avanzadas. La programación orientada a objetos es muy importante y algo que ustedes deben de saber es que la programación orientada a objetos no es como tal un lenguaje en particular, sino más bien es un paradigma. Esta forma de pensamiento va a diferir de la programación estructurada. Prácticamente todo el software que se realiza en la actualidad, o cuando menos en un porcentaje muy alto, se realiza con el paradigma de programación orientada a objetos. Una advertencia, jóvenes. El que ustedes conozcan un lenguaje orientado a objetos, como Java, C# o C++, no garantiza que ustedes estén programando en orientado a objetos, ya que muchas personas utilizan el lenguaje de programación como C#, pero lo están utilizando de una manera estructurada. Entonces, por eso este curso estará dividido en dos partes. Una parte para aprender a pensar en términos de orientado a objetos y otra para aprender a implementar en orientado a objetos. En el lenguaje C# en particular, la programación orientada a objetos surge de una necesidad. ¿De qué necesidad?, preguntará. Pues es la de poder crear software que sea cada vez más y más complejo, pero que sin importar el grado de complejidad de este software, todavía nosotros podamos darle mantenimiento, podamos extender este software de manera sencilla. La programación estructurada falla en esto. Después de un cierto nivel de complejidad y después de cierto tamaño del software, la programación estructurada empieza a darnos muchos problemas, sobre todo en términos de seguridad, en términos de mantenimiento, en términos de estabilidad. Entonces, la programación orientada a objetos simplemente nos permite seguir creando software con mayor complejidad y hacerlo de forma más segura, de forma más estable, con mejor diseño, que sea más fácil de darle mantenimiento y también más fácil de depurar. Bueno, pues vamos a empezar entonces dando los conceptos de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos tiene tres conceptos fundamentales. Agregaremos un cuarto que es de suma importancia, aunque no forma parte de los conceptos iniciales de la programación orientada a objetos. Esos conceptos fundamentales son la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Hay un concepto que es la abstracción, que también lo vamos a ver, pero voy a rescatar estos tres conceptos fundamentales. Adicionaremos la composición, ya que es sumamente utilizada y nos va a permitir hacer cosas muy avanzadas. Entonces, tenemos nosotros que conocer y saber utilizar. ¿Y de qué forma utilizar la encapsulación, la herencia y el polimorfismo? Y desde luego también la composición. Como la programación orientada a objetos es como tal un paradigma, es decir, es una forma de pensar, tiene sus propias reglas y su propia manera de hacer las cosas. Y entonces es importante que empecemos a separar la parte de la programación orientada a objetos de la parte procedural, como nosotros empezamos a aprender un lenguaje de programación. Generalmente empezamos a aprender a través de un esquema procedural, la programación estructurada. Esa es la forma en que ustedes han aprendido a programar. Bueno,
¿Cuál es la diferencia principal que nosotros vamos a tener entre la programación orientada a objetos y la programación procedural? Es la forma como nosotros vamos a ver, es la forma como nosotros vamos a usar la información y las acciones que tenemos sobre esa información y sobre esos datos. Primero, en la programación procedural nosotros tenemos los datos y las acciones que se llevan a cabo sobre esos datos de manera separada. Es decir, yo consigo mis datos y voy a tener mis funciones que van a trabajar sobre esos datos, pero yo puedo tener cualquier cantidad de datos, cualquier cantidad de funciones y puedo hacer uso de sus funciones sobre esos datos, pero como tal no los veo como si fueran una misma entidad, sino en realidad son dos entidades muy diferentes. En cambio, en la programación orientada a objetos, vamos a tener al objeto, que es un punto muy importante que tenemos que comprender, ya que el objeto va a ser una entidad que va a tener datos y comportamientos. Es decir, que cada objeto que yo tenga va a tener sus propios datos y los comportamientos que me van a modificar o que van a actuar sobre esos datos. De esa manera vemos al objeto como una entidad propia, que va a tener su propia información y sabe qué hacer con esa información. Y no estará la información regada por ahí en el espacio del programa como sucede en la programación procedural. Entonces, un punto muy importante, jóvenes: datos y comportamiento siempre están juntos en la programación orientada a objetos. Repito, datos y comportamientos siempre están juntos en la programación orientada a objetos. Y en la procedural son entidades separadas. También, otro punto que va a diferenciar es que en la programación orientada a objetos, nosotros no tenemos datos globales. Y en cambio, en la programación procedural se acostumbra mucho a utilizar datos globales, lo cual posteriormente crea problemas de seguridad, problemas de corrupción de información, también va a crear problemas de mantenimiento y problemas de extensión de ese programa que nosotros tenemos. Entonces, si yo tengo un programa orientado a objetos bien diseñado, no voy a tener datos globales, ya que cada objeto tiene su información. Entonces no hay necesidad de tener datos globales. Si mis objetos y mi sistema están bien diseñados, la información se intercambiará sin necesidad de tener estos datos globales. También un punto muy importante es lo que sucede dentro del objeto está escondido del exterior. Eso es el término de la encapsulación. Es decir, ningún otro objeto sabe realmente lo que está sucediendo dentro de ese objeto. Yo nada más le digo al objeto que necesito esto y el objeto lleva a cabo sus cálculos y me lo regresa. ¿Cómo se llevó a cabo los cálculos? ¿O qué tuvo que hacer para sacar esos resultados? Eso a mí no me interesa. Solamente me interesa lo que yo estoy pidiendo. Y lo que yo estoy pidiendo me lo regrese. Si lo calculó internamente, si lo leyó de algún archivo, si lo buscó en una base de datos, eso a mí no me interesa. A mí nada más me interesa lo que yo le estoy pidiendo me lo dé. Es decir, vamos a tener escondido del exterior aquello que está sucediendo dentro de un objeto. Resumiendo lo que hemos visto, la programación orientada a objetos es un paradigma que va a ser diferente de la programación procedural. Esto no significa que lo que hemos aprendido en la programación procedural no vamos a estar utilizando en la programación orientada a objetos. Es decir, todo lo que hemos aprendido de la programación estructurada, if, for, while, do while, todas esas estructuras los vamos a seguir utilizando. Nada más que ahora vamos a utilizar dentro de un esquema diferente, una forma diferente de resolver los problemas.
La programación procedural normalmente tiene una separación entre datos y funciones. Y en la programación orientada a objetos, los datos y las operaciones que vamos a realizar sobre ellos quedan adentro del objeto. Es decir, datos y operaciones están unidos dentro de una entidad. Bueno, ¿qué es entonces un objeto? Esa es la duda que nos ha quedado. Hemos hablado en varias partes objeto. Eso es lo que vamos a aprender en la próxima lección.